Básico. Ya vamos a hacer un breve repaso de lo que llevamos hasta ahora. Nosotros estamos trabajando en la unidad de creación visual, persona y naturaleza, y nos hemos estado enfocando en lo que tiene que ver con la relación del paisaje. Y la semana pasada, ¿cierto?, entendimos que el paisaje era una extensión de terreno que puedas apreciarse de algún sitio. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre un paisaje va a ser entendido en la medida que hay un observador que puede estar contemplando este lugar, observando, mirando, como ustedes quieran llamarle. Y es todo aquello que por supuesto entra en ese lugar, en esa visión. Según la tradición, ¿cierto? Habíamos entendido que el paisaje en el arte eran todas estas pinturas, grabados, esculturas, ¿cierto?, que hacían relación a la naturaleza. Y nosotros habíamos hablado de que partes de un paisaje, las partes principales y elementales, o fundamentales, como quieren decirle, estaban en el escenario, ¿cierto?, que es la extensión de terreno en conjunto con el cielo, o bien la extensión de mar en conjunto con el cielo. Mientras que los elementos eran todas aquellas cosas que se posicionaban dentro de este escenario. Habíamos visto, ¿cierto?, que teníamos tres tipos de paisaje, donde lo rural considerábamos, ¿cierto?, los valles, cordilleras, desiertos, pero los paisajes marinos los clasificábamos en otra definición y eran marinos o lacustres. Y asimismo también teníamos los paisajes urbanos relacionados a la ciudad. Entonces habíamos visto algunos ejemplos, ¿cierto?, de lo rural, lo marino y lo urbano. Y cuando hablábamos del paisaje y la composición, y aquí me voy a correr hasta esta esquinita, hablábamos de que existían, ¿cierto?, para una composición, un dibujo bien hecho de paisaje, teníamos tres formas de componer un paisaje, formas de hacer un paisaje que llamasen la atención. La primera clasificación era el centro de interés, donde un elemento de este paisaje destacaba por sobre los otros. Luego, ¿cierto?, acá tenemos donde este elemento que está acá, que es el árbol, destacaba por sobre todo el paisaje. Mientras que cuando hablábamos de un paisaje de interés general, nos referíamos a que ningún elemento destacaba por sobre otro, sino que había un equilibrio entre toda la composición. Asimismo acá. Y cuando hablábamos de la línea de horizonte, que si bien es cierto está incluida en los anteriores, de todos modos la línea de horizonte es un elemento fundamental y elemental en un dibujo de un paisaje que tiene que ver con el límite cielo-tierra o mar-tierra, que se posiciona a partir de nuestros ojos. Por lo tanto, siempre va a haber una visión subjetiva de esa línea de horizonte. Y ahí hablábamos de que si nosotros estábamos más arriba, íbamos a tender a ver una línea de horizonte mucho más alta, por lo tanto vamos a ver más extensión de tierra o más extensión de mar, y íbamos a ver menos, ¿cierto?, cielo. Y era al revés, en el caso de que estuviésemos, ¿cierto?, abajo, y por lo tanto íbamos a ver menos extensión de tierra, pero más cielo. Habíamos hablado de que era incorrecto colocar una línea de horizonte al medio, simplemente por el hecho de que no es natural. Lo natural es que la línea de horizonte esté más arriba o esté más abajo porque es una visión subjetiva. ¿De acuerdo? Y finalmente habíamos hablado de los planos compositivos que se referían al orden en que los elementos estaban en un dibujo o en un paisaje, en una composición. Entonces hablábamos de que un primer plano son aquellas cosas que se encuentran más cercanas al observador, mientras que un segundo, un tercer, y ahí podemos hacer innumerables planos hacia atrás, ¿cierto? O considerar innumerables planos hacia atrás. Son las cosas que están más lejanas, pero en orden, los vamos enumerando. Lo que está más cerca es el 1 y lo que esté más lejos, ¿cierto?, el número más lejano. Entonces acá en el ejemplo yo les decía, ¿qué está más cerca? Los árboles. Por lo tanto, esto podría ser un primer plano. Después hablamos que quizás acá este cerrito, que todavía está un poco más cerca, podría ser un segundo plano y las cordilleras que están ahí atrás podrían ser perfectamente un tercer plano. Pero siempre entiéndase que un primer plano es lo que está más cerca, en este caso las personas, y un segundo plano sería, ¿cierto?, esta extensión de naturaleza en este dibujo. Entonces, ¿qué era la actividad que ustedes tenían que realizar? Un dibujo tomando en consideración, ¿cierto?, todos estos elementos que ya habíamos conversado. Y lo tenían que anotar en una hojita aparte. Entonces, hacían el dibujo y en una hojita aparte anotaban, ¿cierto?, las características que ustedes habían reconocido y ambas fotos se subían al Classroom. Y la entrega, ¿cierto?, era el día
viernes 12 de junio. La clase anterior lo que hicimos fue reconocer algunos paisajes que reconozco que no son de mi autoría, sino que son extraídos de la web, dibujos, pero que estaban bastante bien trabajados, donde pudimos reconocer algunos elementos. Por ejemplo, acá ustedes reconocieron, ¿cierto?, que es un paisaje con centro de interés, porque el elemento que destaca por toda la obra es este puente que está aquí. Asimismo, ustedes reconocieron que la línea de horizonte se encontraba aquí porque nos encontramos frente a frente al puente. Si nosotros estuviéramos más alto y la línea de horizonte en verdad fuera la que está acá atrás, nosotros veríamos parte de la extensión del puente, cosa que no vemos. Por lo tanto, habíamos hablado, ¿cierto?, de que estamos en una posición más baja, por ende vamos más extensión de cielo, y estamos frente a este primer plano que es el puente. Y en el segundo plano tendríamos, ¿cierto?, estas montañas. Acá también hablábamos de que, por ejemplo, es un paisaje marino porque tenemos, y lo veíamos un poquito más pequeño, pero veíamos, ¿cierto?, que se extendía el mar. Por lo tanto, a pesar de que sea rural, lo rural también tiene mar. Por lo tanto, hablábamos de que como tenía mar, ya era marino. Ya la presencia del agua ya hacía que fuese marino. Y acá hablábamos de que era un paisaje con un centro de interés general, porque si bien es cierto, destacaban estos árboles que se encuentran a este lado, de todos modos encontrábamos estos pajaritos, encontrábamos la casita, y en el fondo todo se empezaba a equilibrar. Acá, cierto, también reconocíamos que podía ser un paisaje marino, pero tenía también una mezcla de lo que era lo urbano, por estos edificios, cierto, y estas casas, y también encontrábamos que la presencia de este puente estaba en un primer plano, mientras que las casas, los edificios, ¿cierto?, estaban en un segundo plano. Asimismo, acá ustedes reconocieron que era un paisaje urbano, que tenía en un primer plano, ¿cierto?, estas casas, en un segundo plano quizás podíamos hablar de esa mujer, y empezamos a entender que nuestra línea de horizonte se posicionaba por aquí, donde está mi cursor, donde está la persona, y empezamos a hablar del tema que vamos a trabajar en la próxima clase, que tiene que ver con la perspectiva. Y vamos a aprender a hacer paisajes en perspectiva. Acá, cierto, también un paisaje urbano de una ciudad, estamos en una plaza, cierto. Un elemento de un primer plano quizás puede ser esta estatua, un segundo plano, cierto, el edificio que se encuentra atrás. Acá, de igual modo, esto es más rural, ya, porque hay ¿cómo se llama?, un pequeño riachuelo, pero en realidad no es considerado un mar, pues, es solamente un riachuelo. Por lo tanto, esto es rural, elementos primeros, elementos en segundo plano, y la idea es cierto es que ustedes reconocieran estos elementos en sus propios paisajes. Ahora me voy a agrandar y me voy a colocar al centro de la presentación, ya, para que ustedes vieran que muchos me dijeron, pero es que, profe, yo no tengo material en la casa. Bueno, la profe les dijo que si usted tenía café en la casa, ya tenía un material muy importante. Entonces acá yo les traje café. Acá tengo una botella con agua. Y podemos echarle una gotita. Ustedes van a ver, le eché 2 gotitas al café. Si se fijan, 2 gotitas de agua al café. Lo mezclo con un pincel y obtengo una especie de pasta. Fíjense acá, con la cual perfectamente, y aquí tengo un mezclador, pero ustedes lo pueden hacer en un papel, ¿cierto? Acá yo puedo ya tener un trazo, ¿cierto? Ahí puedo hacer otro trazo, acá, y queda una especie de acuarela. Entonces, para aquellos que me decían, no, profe, es imposible pintar con café, bueno, aquí les estoy demostrando que sí se puede, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, les voy a poner un arbolito, y acá vamos a hacer el arbolito. Entonces hacemos, ¿cierto?, una especie de textura y después le vamos sumando capas. Por lo tanto, a la medida en que sumamos capas, se puede, ¿cierto?, ir condensando el café, y por ende obtenemos colores más oscuros, un café más oscuro y un café más claro. En la medida en que le echamos más agua, o lo diluimos más, o lo diluimos menos. Ya, chiquillos, eso es todo por hoy.
La próxima clase vamos a trabajar lo que tiene que ver con la perspectiva. Así que nos vemos el próximo miércoles, que estén muy bien.